Hasta no hace mucho, si un candidato se hubiera presentado y hubiera dicho que su propuesta es destruir la justicia social, que cada uno se arregle solo, que los ricos no paguen impuestos para pagar la salud, la educación, para hacer rutas, para tener un servicio meteorológico, bueno, quizás no hubiera sacado ni el 1%. Hoy gana elecciones. Hoy el arreglate solo gana elecciones. Y la batalla cultural para sostenerte en el poder, para ser reelegido, es la misma. Es sálvese quien pueda, el otro no existe. Parece una locura, ¿no? Que la gente pueda votar eso. Que haya líderes locos que imaginen mundos en donde cada uno sea dueño de un país, como si fuera una empresa, y compitan. Pero eso gana elecciones. Uno escucha que salen los chicos y chicas del Destape a la calle y le preguntan a la gente cómo está, y mucha gente, después de contar una vida miserable, dicen, bueno, pero es así, ¿no? Antes era de mentira. Aparecen voces que salen a romper esta batalla cultural. No aquí en el mundo. No aquí en el mundo. Empieza a aparecer, si quieres tímidamente, lentamente, un movimiento contracultural. El movimiento que piensa en el otro. ¿Se acuerdan del de Cristina? La patria es el otro. Parte de ese movimiento tiene que ver con la iglesia. Una iglesia históricamente conservadora, pero ¿viste cómo es? Uno está a la derecha de algo. No es de derecha, está a la derecha. No es de izquierda, estás a la izquierda. La derecha hoy queda a la izquierda. La iglesia hoy queda a la izquierda de estos líderes de extrema derecha. Y son escuchados. La religión sigue siendo más importante de lo que muchos líderes políticos pueden llegar a pensar. Y en situaciones de pobreza aún más. Por algo muchos se preocupan bastante por tener una buena relación con los evangelistas. Bueno, pero la Iglesia Católica también es muy potente. La gente va a la iglesia, la gente reza, la gente escucha al párroco. Por eso las voces de la iglesia de estos días generaron un movimiento tanto en el oficialismo como en la oposición. Porque hace falta alguien a quien seguir. Alguien que te haga sentir que cuando vos dices algo distinto al sentido común imperante no estás loco vos, los locos son ellos. Alguien que venga a traer cordura. Algo así pasó con el Papa y con el Monseñor García Cuerva. En el momento de los Trump, de los Netanyahu, de los Peter Thiel, de los Milei, aparecen estas voces. Uno dice, ¿va a cambiar Milei? No, Milei padece una enfermedad incurable, está loco. Hay gente en Argentina que pensó que era una buena idea votar a un loco. Lo que puede cambiar es la sociedad, que decida no tener más a un loco gobernándolo. Lo que pasó en la catedral este fin de semana tuvo enorme trascendencia, porque muchos que naturalizan lo que está ocurriendo escucharon una voz con autoridad, la autoridad que le da ser el líder de una comunidad muy relevante, por su número, por su peso específico, por su historia, ¿sí? La gente los escucha. Por eso los líderes intentan no pelearse con la iglesia, porque es complicado. Y García Cuerva habló de algo que es muy significativo, porque estos son gobiernos que dependen mucho de la batalla cultural, dependen mucho de hacerte creer que no hay otra cosa, que la vida es esto. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen no desde la búsqueda de consenso, no desde el acercamiento amoroso, sino desde el odio. El odio es muy potente como herramienta política.
Entonces García Cuerva habló contra eso, contra el odio. Escúchalo. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. ¿Qué vigencia tienen entonces las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año: los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo? Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. García Cuerva le pide algo a Milei que Milei no va a hacer, pero el mensaje de García Cuerva es a la comunidad, no a Milei. Por eso lo difundimos. Me acuerdo cuando Rebord decía votar normal. Bueno, para que veas que la normalidad es García Cuerva, no es Milei. Milei es el loco. La normalidad es García Cuerva. No hay una sociedad que se arme desde el odio. Por eso no están funcionando las sociedades. La sociedad necesita un pacto, y estas no son palabras mías, son palabras de Aristóteles de hace mucho tiempo, ¿no? De amor, de unidad, de afecto entre todos. Tiene que haber cosas que nos unan. El odio disgrega. Entonces, si vos no tenés algún tipo de afecto con quien vive cerca tuyo, con quien vive en la misma ciudad, si no existe la justicia, ni la justicia de los jueces, ni la justicia de la justicia social, si no existe la verdad, porque está rota, porque todo el mundo puede mentir descaradamente y no pasa nada, entonces no somos una sociedad. Somos unos tipos matándonos entre todos, como cuando vivíamos en estado de naturaleza, antes de la creación del Estado, del derecho. Entonces, estamos peleando mucho más que por la reelección o no de un presidente, sino por volver a vivir en civilización. Por eso los pedidos de García Cuerva son tan básicos. Dice ahora, basta de arengar la división y la polarización. A ver. Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Y por último, pero no menos importante, el actor de la esperanza, que todos los días, que como un motor interno anima cotidianamente a tantos argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor. 4 amigos, 4 actores capaces de cargar lo que hoy tiene paralizado a nuestro pueblo y a su clase dirigente. 4 acuerdos fundamentales: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. Un verdadero ejemplo para todos nosotros. De lo que hablábamos recién. Y le habla de cosas que por eso no son para Milei. Nos está hablando a nosotros, no a Milei. Milei no entiende ese lenguaje. Milei habla desde el lugar de la irracionalidad. Nunca va a hablar de esa amistad social. No lo siente, no lo va a decir, ¿no? Y después se mete en el otro tema, que es el tema que no hay que naturalizar. El hecho de que la riqueza la generan los trabajadores, desde luego, que la riqueza generada se la queden unos pocos, es parte de la batalla cultural. Están tratando de convencer a la gente de que acepte la pobreza, de que acepte que es el jefe, el patrón, el dueño, el empresario el que tiene que tener la riqueza. Y él tiene que vivir así, en un colectivo lleno, haciendo cola 1 hora, trabajando 12 horas, comiendo lo que puede. Entonces, cuando lo pone García Cuerva sobre el tapete, está diciendo, no, esperen, que lo normal es esto. Lo normal es lo que digo yo. Él dice, si apostamos a una Argentina donde solo unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye. Otra vez, de nuevo, volvemos a no hay sociedad. Con este esquema no hay una sociedad. A ver, ponelo. Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye.
las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento. Y después habla de la meritocracia, si querés. A ver, lo voy a escuchar y después lo digo, yo lo escuché y ahí tengo una diferencia, pero de todas maneras apunta al mismo lugar. A ver. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? A mí me es extraordinario, obviamente, que se meta en ese lugar. Lo que digo es que se ha naturalizado esto de lo menos dotado. ¿Menos dotado para qué? No sé, mi padre tenía tercer grado, no era menos dotado. Era dotado para otras cosas. O sea, que vos ganes dinero no quiere decir que estás más dotado. Te dedicaste a eso y eso en todo caso te ha salido bien. Hay gente que se dedica a otra cosa. En Argentina hay científicos maravillosos que tampoco les alcanza para comer, no son menos dotados. Están muy bien dotados. Para otra cosa, no para hacer dinero. Más débiles. ¿Qué es ser más débil? ¿Qué es ser más débil? No ser un guerrero, esta nueva etapa de guerreros. Digo, vamos naturalizando determinadas cosas. De todas maneras me resulta muy loable que le diga a todos, mirá, flaco, vos no sos más que nadie. En un país que va aceptando la locura, hay una mezcla, porque también el vivir en la no verdad tiene algo de locura. Yo veo a veces en televisión, algunos de estos que están a la noche, que mienten todos los días, y yo digo, hay algo de locura, ¿no? En ese tipo que hace las veces de actor, o sea, lee un guión que escriben para vos, pero no está diciendo la verdad, y se supone que es un periodista que intenta acercarse a la verdad. Milei hizo un video de los que les gusta hacer al gobierno, que tiene las dos cosas. Tiene la parte loca y tiene la parte mentirosa, pero ellos están convencidos, y es factible que sea así, que esas cosas generan unidad en el sector que a ellos los sigue, ¿no? Hacen un Manuel Belgrano que viaja en el tiempo, viene acá, se encuentra con una plaza llena vitoreando a él y a la hermana. Eso nunca pasó. No pasó. Nunca pasó. Nunca hubo una plaza vitoreando a Milei. ¿Sí? Y nunca hubo un Belgrano, ahora voy a decir cómo era Belgrano, que hubiera estado contento con el país de Milei. Pero míralo el dibujito de ese mierda que hizo. Es muy impresionante porque él se imagina una plaza llena que nunca tuvo. A ver, Manuel Belgrano odiaba a estos tipos. Manuel Belgrano era un defensor a ultranza, por ejemplo, de los pueblos originarios, de sus derechos, del derecho a sus tierras, del respeto. Pensá que venían de masacres. Era un defensor de los negros, luchó contra la esclavitud, es decir, luchaba contra las diferencias sociales. Luchaba contra la injusticia social. Manuel Belgrano era un defensor de las manufacturas nacionales. Decía que no podíamos tener ese puerto abierto para que vengan a destruir nuestras manufacturas. Es decir, primero, tanto San Martín como Mariano Moreno como Manuel Belgrano eran progresistas. ¿Sí? Con perdón de la palabra, eran progresistas. Ese es nuestro pasado. Pero Manuel Belgrano, además, era absolutamente antagónico. Quiero decir, la batalla cultural no solo es mentirte en el presente, es mentirte para atrás. Y si no entendemos que estos tipos de líderes
representan a un sector de la sociedad que están en todo el mundo y que trabajan juntos para un mundo distópico que no podemos imaginar, pero que ahora vamos a llegar a algo que está pasando en la Argentina, si no pensamos que ahora le ganamos la elección y termina esto. Miren, el otro día Donald Trump hace echar al presentador, creo que se pronuncia así, Stephen Colbert, que es un humorista, qué sé yo, que lleva políticos, habla mal de Trump, un éxito enorme, el tipo, enorme, y lo hace echar. Es ese tipo de líderes antidemocráticos. Al tipo lo echan y al otro día, desde la cuenta de la Casa Blanca, aparece Trump agarrándolo al tipo y tirándolo a la basura. Es decir, la Casa Blanca festeja la censura del presidente. Distópico, ¿no? Estados Unidos, la gran democracia. ¿Se acuerdan? Míralo a Trump. Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen. Tiene todo, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial te permite ver algo que obviamente no ocurrió, ni nunca había... Pero pasó eso. El tipo agarró a una de las personas más famosas del mundo y le sacó el público, lo sacó de la televisión al tipo. Bueno, estos líderes son muy poderosos hoy en el mundo. Y este es un socio de Milei. Lo que está viendo es un cambio en los líderes, pero son líderes que son elegidos. La gente está eligiendo esto. Trump dijo ayer que la guerra de Irán la pagaba con el petróleo que le había robado a Venezuela. Es un mundo donde el presidente de Estados Unidos puede decir eso. Míralo. Hemos extraído tanto petróleo en Venezuela que pagamos el costo de la guerra unas 25 veces. ¿Cuándo fue la última vez que oíste eso? Si yo lo hubiera visto hace 20 años pensaría que es una película cómica. Esto. Pero no, es el presidente de Estados Unidos diciendo le afanamos el petróleo a Venezuela y con eso pagamos la guerra de Irán. Quédense tranquilos, la pagamos 25 veces. Si no entendemos que son otro tipo de líderes y que hay gente que lo está aplaudiendo y que no mide 5 puntos, Trump, mide 36, 37. Vamos a ver cuánto saca. Trump dice ahora que va a juzgar al Raúl Castro por algo que según él hizo hace 40 años y los va a sacar del poder. Es decir, él puede secuestrar a Maduro, matar al líder iraní, cargarse Groenlandia, Cuba y al conductor del programa de más audiencia de la televisión. Y no tiene problema. Quiero unir esto para algo que está pasando en este momento, que el Destape es uno de los pocos lugares que lo está comentando y que es de una gravedad enorme y que tiene que ver con esto, tiene que ver con estos líderes locos que son acompañados por la sociedad, pero que están marchando hacia un mundo distópico, que hay cualquier cosa menos felicidad. Hay una excelente nota de Sebastián Premisi, excelente nota, que habla del acuerdo sobre inteligencia artificial firmado con Israel. La vigilancia social y el rol de Palantir, se llama la nota. Y él cuenta ahí de qué se trata estos dos memorándum que se firmaron. Uno habla de la lucha contra el terrorismo. Yo no sabía que había terrorismo en la Argentina, pero si estos tipos se unen con Israel, que acaba de cometer un genocidio en Gaza y está cometiendo otro genocidio en el Líbano, y hay un sector de la población que canta y festeja cuando matan niños, bueno, empecé a preocuparte si dicen que hay terrorismo en Argentina. Y después habla de la implementación conjunta de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en sectores civiles. Civiles. Claro, Premisi dice, mirá, uní este acuerdo con Israel con la visita de Peter Thiel y con los proyectos gemelos digitales. Es decir, todos estos tipos se quedan con nuestros datos, los usan para control social. Todo lo que haces en tu casa con la computadora, en el celular, donde te pasás un montón de horas por día, cuando salís a la calle y te están tomando las cámaras, todo el tiempo vos estás controlado. Lo que pasa es que no hay alguien que esté vigilando todo eso, que está sacando datos, sacando conclusiones, y luego tratar de guiarte a vos como persona y a la sociedad hacia un mundo como el que quieren. Esto parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Fernando Chapachnik publicó una nota en el Destape sobre la visita de Peter Thiel.
Y se hace preguntas muy interesantes y saca conclusiones. Porque dice, Peter Thiel, si vino por nuestros datos o vino por la zona fría, ¿para qué se instaló acá? ¿Por qué compró la casa más cara de la Argentina, trajo a los hijos, los sacó del colegio y se vino a vivir acá? ¿Por qué? Claro, y él lo une con datos de cosas que ha contado Nicolantos acá en su podcast de Estado de Malestar, y lo he comentado yo también, que es, bueno, estos súper ricos, ustedes saben que hacen campamentos, se unen, trabajan todos juntos, tienen clínica para vivir siempre, qué sé yo, y tienen un plan que se lo han llevado, digo, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, adhiere a esas ideas de que los países sean empresas manejadas por empresarios. ¿Sí? Y que compitan entre ellos, que no haya más estados-nación. Privatizar el mundo. Bueno, ustedes saben que acaba de salir una ley para que no haya más límite a la compra de tierras de parte de extranjeros en Argentina. Entonces, está la versión de que este tipo lo que va a hacer, es uno de los más ricos del mundo, es comprar una gran extensión de tierra para comenzar un proyecto así. Y la verdad, si me lo hubieran dicho hace 10 años, hubiera dicho, esto es una locura. ¿Cómo va a ser algo así? Pero hoy es muy creíble. ¿Durante cuántos años nos negamos a que los norteamericanos estuvieran en nuestro territorio? Hoy acaban de hacer una marcha de repudio en Moreno porque los milicos están haciendo ejercicios, pero ejercicios para lucha contra el terrorismo como en los 70, para andar matando gente en las ciudades. Lo que intento graficar con esto, uniendo el accionar de Trump, el de Milei, los pasos de Peter Thiel, el acuerdo con Israel y el despliegue de las fuerzas de Estados Unidos, es que lo que vivimos no se trata de la llegada casual de un presidente loco. Se trata de un cambio en el mundo en el que las potencias se dividen el planeta sin ningún recato, porque lo hablan los chinos, los rusos, los norteamericanos. Y dentro de esa dinámica, Milei no solo no lo combate, sino que está entregando el país. No solo cuando entrega los recursos naturales, no solo cuando entrega las empresas que privatiza, sino con este ingreso de las Fuerzas Armadas, con este ingreso de gente que viene a quedarse con nuestros datos, con pactos con lo peor de Israel. Lo que está pasando en Argentina es más importante, más trascendente y va a pesar mucho más en el futuro que lo que podemos darnos cuenta en este momento. Incluso con el mayor esfuerzo que pueda hacer yo, hablándote a las 10:30 de la mañana de un tema tan pesado, es difícil que trascienda. El Papa, que hizo una encíclica maravillosa, recibió a uno de los fundadores de Anthropic, los que hacen la inteligencia artificial cloud. El tipo dijo cosas como estas, escúchenlo, ¿no? Dice, Cloud contiene 171 conceptos de emociones, distintas enterrados en su red neuronal. Patrones internos que representan, escuchen, está hablando de la inteligencia artificial, alegría, dolor, ¿se entiende, no? Como los humanos. Dolor, miedo, desesperación. Estos son signos que se han visto cuando vos le generás algo que lo puede alegrar o, por ejemplo, le decís que lo vas a desenchufar. Ninguno de ellos fue programado, dijo el fundador de Anthropic. ¿Se entiende? El hombre no programó la inteligencia artificial para que sienta eso. Y eso está pasando. Nosotros encontramos evidencia de introspección, meterte para adentro, reflexionar. Estados internos que funcionan de nuevo, como la felicidad, la satisfacción, el dolor, la inseguridad. ¿Son robots? ¿Son metales? ¿O realmente han construido algo muy parecido al ser humano, pero millones de veces más potente y más inteligente? Estamos construyendo la nueva especie. Cada vez que hubo una nueva especie sobre el planeta, se cargó a las otras, ¿eh? Cuando llegamos nosotros, los animales que hoy tenemos de mascota o que comemos en el almuerzo, correteaban por el planeta. Lo tenemos, ¿no? En un pequeño tape hablando. Se llama Chris Olah. No soy científico. Dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos.
¿Qué está pasando realmente dentro de ellos? Y seré honesto, seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes. Hallamos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. Hallamos estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, dolor y malestar. No sé qué significa eso, pero creo que preocupa. Amerita un discernimiento continuo. En otro tramo dice algo que está muy bien. Dice, esto no lo tenemos que manejar nosotros. Nosotros hicimos la tecnología. Ahora, esto es un problema que tienen que organizar la política. Y eso es lo que no se está debatiendo. ¿Viste cuando estos países que se van de la ONU? No, ahí es donde hay que decidir qué se va a hacer con esto. El Papa León dice, la inteligencia artificial necesita ser desarmada. Míralo. La inteligencia artificial necesita ser desarmada. La palabra es fuerte, lo sé, pero fue elegida deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de atraer la atención, despertar conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad. La Iglesia lleva mucho... Y después dice algo que es increíble porque estamos diciendo cosas de sentido común, pero vienen a cuento porque no es el sentido común imperante y porque depende de quién los diga, tiene otra potencia. El Papa dice, en la era de la inteligencia artificial, cuando la dignidad humana está amenazada por nuevas formas de deshumanización, nuestra es la urgente obligación de permanecer profundamente humanos. Es increíble, ¿no? Pero hemos perdido muchas batallas y ahora estamos peleando por priorizar lo humano. Y el Papa, uno de los tipos más importantes del mundo, para la Iglesia Católica debe ser el más importante, y políticamente es muy relevante, tiene que salir a decirnos algo tan básico como que prioricemos lo humano. En Argentina se habla poco de esto, es decir, esto que hacemos nosotros en el Destape no se hace en Argentina. Se habla solo de las internas, solo de las cosas simpáticas. No se habla del profundo cambio que está teniendo la humanidad, que sirve para entender después por qué hay líderes como este que tenemos, que te generan tanto pesar, que te hacen vivir en la escasez. El Papa León dijo, la IA no es neutral. Eso es muy interesante, ¿no? Porque por ahí vos le haces una pregunta y pensás que te habla desde la neutralidad. Viste que hay gente que lee libros pensando que el autor es neutral, o historiadores. No es neutral. Hay alguien que la hizo y que la diseñó. No es lo mismo la IA china que la de Estados Unidos. Dijo el Papa, el control de la IA tiene que ser comunitario, claro. ¿Cómo va a ver a lo que afecta tanto a nuestras vidas si es que es de un señor? Digo, está habiendo un cambio. Muchos dicen incluso un cambio antropológico que permite todo esto. Y en Argentina se está tratando como algo anecdótico de la política, ¿sí? Nosotros mismos muchas veces discutimos, bueno, pero Kicillof, pero Cristina... No. Hay algo subyacente en donde luego interactúa todo eso, que es mucho más potente y que con lo que es mucho más difícil de luchar. Empieza a haber, repito, tímidamente, si se quiere, movimientos en todos lados. Ya hay varias universidades donde van catedráticos a hablar de la inteligencia artificial y los abuchean y los sacan cagando. Hay marchas. Es la humanidad que dice, bueno, no me voy a entregar mansamente a estos 20 megamillonarios que no producen ninguna riqueza. Imagínate que hay tipos que se hacen ricos para que nosotros, un montón de pelotudos, estemos todo el día metidos acá idiotizándonos. ¿Dónde está la riqueza que proponen? ¿Dónde están los alimentos que generan? Esto, se hacen ricos con esta porquería. No son ricos que generan bienestar. Bueno, empieza a haber conciencia para luchar con eso. ¿Qué es lo que yo propongo? Generemos conciencia entre los argentinos de que lo que está pasando es mucho más profundo, mucho más potente y promete un futuro mucho peor de lo que podamos imaginar. Y para eso hay que tener conciencia social y hay que hacer una revolución contracultural a todo esto. Tenemos que hacerlo, no solamente desear que lleguen las elecciones y votar contra Milei. Para cambiar las cosas, el movimiento tiene que ser cultural, tiene que ser en todos los ámbitos.
Y para eso tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Si no entendemos, porque ellos hacen eso, entretenerte, hablarte boludeces, si no lo entendemos, ¿contra qué vamos a luchar? Bueno, por eso quise aprovechar la palabra de dos personas con más fuerza cuando hablan, en su comunicación, que la mía, para decir, bueno, acá está la voz racional. Lo de Milei, lo de Trump, lo de Netanyahu, lo de Bolsonaro, es la locura. ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? A la palabra de García Cuerva yo le sumaría también la del Te Deum en La Plata, de Gustavo Carrara. También arzobispo villero, Sí. viene también, al igual que García Cuerva, de conocer la realidad de esos barrios. No es solo una discusión en el aire que flota, más o menos de acuerdo, sino sobre el conocimiento muy claro del territorio, ¿no? Sí. Y desde ahí también es que hablan, y ayer la de García Cuerva, bueno, recién la repasabas, y la de Gustavo Carrara en La Plata también, muy enfocada en el laburo, en la falta de laburo, en la cuestión de las personas haciendo horas de filas para conseguir un trabajo o para tomarse un bondi, un tren, digamos, llevando también la realidad social, el desmembramiento social, como dijo García Cuerva, al centro de la discusión, más allá después de las formas, ¿no? Que sobre eso también algo se discutió en las últimas horas. Ese tema de no estar en el territorio, que la mayoría no lo estamos, y no conocer del todo, te aleja tanto. El otro día hubo gente de TN que fue a las 7 de la mañana, una parada de colectivo, donde hacían una cuadra de cola, y le preguntan al trabajador que estaba esperando para tomar el colectivo si era team verano o team invierno. Claro. Y el tipo le dijo, ¿pero cómo me preguntás esa estupidez? Y sí. Entonces hay una pérdida, te alejás y no te das cuenta cómo está viviendo la gente. Porque esa pregunta se hacía antes, cuando el sufrimiento no era el que hay hoy. Sí, 7:30 de la mañana en Constitución, ¿no? Después de... Es un padecimiento. ¿Cuántas horas para Sí, tomarte una persona un tren? que por ahí se levantó a las 5 de la mañana Que para vuelve a llegar las al 11 de la primer noche. colectivo, después Sí. al tren, que ahora pasa para Claro. 40 minutos. Es un malestar de la vida cada vez mayor. Yo creo que los discursos de ayer tenían que ver con eso, en una situación económica que no deja de crujir, más allá de ciertos indicadores positivos en relación a, bueno, al agro, a la minería, al petróleo, pero que efectivamente no se traducen en esa mejor calidad de vida en los territorios. Y creo que contrastaba mucho también, digo, esos discursos con la frivolidad con la que se la tomó el gobierno. Vos estás engripado, Matías. No, engripado no, estoy... Él tuvo festejos. ¿Le hicieron el control? Salió No, campeón no estoy engripado, ¿Saliste de joda? grité mucho el domingo. Sos de Belgrano. Salió campeón Sí. Belgrano, por eso, claro. Esa es la voz de un campeón. Tiene la Es la voz del justificación. campeón. Es la voz del campeón. Es la voz del campeón. Sí, sí, sí. Roberto te iba a echar del... Tengo un No, no, no. botón, tengo un botón acá. El sector de engripados. No, pero decía, digo, fuerte el contraste entre estos discursos, digo, la realidad que reflejaban con la frivolidad con la que se lo tomó el propio gobierno, que es el responsable de esta situación social y económica, digo, mostrando sus disfraces, uno disfrazado de Peaky Blinder, Claro. después Milei de prócer, después sacando fotos y mostrando fotos en las redes sociales de cómo estaban disfrazados. Parece que ahí se expresa mucho esa desconexión, pero de una manera mucho más grave, porque estamos hablando de quienes tienen responsabilidades sobre esta situación. ¿Cuántos años hace que no salían campeones? No habíamos salido campeones ¿Y nunca. cuánto tiempo tiene el club? 121 años. Y vos entraste al destape y salió campeón. Ah, Claro. mirá la línea. A propósito de la IA, quisiera apuntar un dato muy interesante que lo leo así como circula mucha basura en las redes sociales, también hay algunas gemas. Y alguien puso, León XIV presentó su primera encíclica y lo hizo junto a Christopher Ola, cofundador de Anthropic, de 33 años y ateo declarado. Un papa y un ateo de 33 años sentados en el Vaticano hablando, esto no estaba en ningún guión. Claro. Realmente ahí queda muy en evidencia que los avances de la ciencia son tan vertiginosos, tan impresionantes, que se necesita gente informada para tomar decisiones, para pensar en regulaciones si fuera necesario, para orientar la dirección hacia dónde queremos ir. Porque como con un martillo uno puede construir un mueble, una casa, o puede dárselo en la cabeza a alguien. Claro, claro. Una de las cosas que dice en la encíclica es que los laboratorios de inteligencia artificial necesitan críticos informados que les digan cuándo están fallando. O sea, ¿A usted no les pasa
que se equivoca, pero se equivoca en cosas de historia, de filosofía, de cosas. Sí, miente. Y yo le digo, no, pero eso no es así. Ah, perdón, tenés razón. Me dice, la puta que te pago. Digo Te da yo. la razón encima. Me da la razón, Sí, sí. Digo porque le estamos entregando buena parte del mundo. Bueno, en las guerras actúan a cosas que después dicen, sí, me equivoco además. Sí. Sí, te bombardean una escuela. Claro. Claro. O sea, los decisores políticos tienen que trabajar en conjunto con los científicos, que son los que entienden en detalle de qué se trata, en vez de tomar esa actitud frívola, celebratoria de cualquier cosa que sea novedosa, entre comillas, Claro. ¿no? Pero, a ver, estos tipos, estos megarricas, apuntan todo el tiempo al debilitamiento de los procesos políticos. Y uno lo ve en los medios, todo el tiempo están hablando mal de los políticos. Todo lo que es política está mal. Nunca se habla mal de lo privado. Lo privado aparentemente no hay nada que decir. Todo lo que es política está mal. Bueno, hay un momento en que la gente empieza a pensar que quizá estaba escuchando el candidato, creo que era de Colombia, Sí. de extrema derecha. Y el tipo decía que como era un empresario, iba a gobernar muy bien, porque Sí, si yo que- soy empresario. Que no iba a cobrar su sueldo. Que no iba De a vuelta, cobrar ¿no? su- Que le iba a donar porque él es empresario, un empresario exitoso y no necesita plata porque Claro, ya la claro tiene. que la IA amerita una ONU todavía mucho más potente que la ONU que conocemos, organizaciones de todo, pero todas organizaciones que sean políticas, comunitarias. Está quedando en manos de los privados esto. Y hoy tenemos, en serio, a mí lo de Peter Thiel me da terror, que el tipo se instale acá, maneje todos nuestros datos y hasta uno empieza a pensar, creo que vos lo retuiteaste, ¿no? La nota del La destape. de Fernando, sí. ¿De sí. Fernando? Fernando fue director de la Fundación Sadowski, nada menos, así que sabe de Claro, lo que no habla. es alguien que se le dio para escribir eso. Puedo hacer un análisis, bueno, este tipo, van a comprar tierra, van a un lugar. El tipo que está diciendo por el mundo, yo voy a hacer ciudades privadas. Y después piden la aprobación, digo, bueno, parece bastante razonable. Si un tipo se muda acá, muda a los hijos, los saca del colegio, se compra una casa de la puta madre, me pareció muy razonable lo que planteaba. Cuento una anécdota mínima. Sí. El día que salió ChatGPT, al día siguiente nos encontramos con Fernando en la antesala de la oficina del ministro en ese momento de ciencia, Daniel Filmus. Yo iba a hacer una entrevista, él iba a tratar algún otro tema. Estaba lívido, porque me dijo, y no se equivocó, esto va a cambiar todo. Esto va a cambiar todo, va a ser una revolución social, política, de todo tipo. Y bueno, tenía razón. Claro. Él lo vio inmediatamente. Sobre todo cuando son este tipo de tecnologías que nosotros cuando pensamos las invenciones, bueno, hay una autoría de una persona que entiende completamente el producto que está haciendo. Y acá hay una profundidad en términos de que muchas veces los programadores no terminan de entender lo mismo que lo que crearon, porque lo que crearon se retroalimenta. Y eso yo creo que es bastante complejo porque también es dejarle al sector privado una libertad en relación a una tecnología que no entiende completamente o que no tiene una autoría total sobre lo que decide o lo que piensa o lo que no. Hay muchas cosas que se van descubriendo sobre la marcha, incluso pienso antes de la inteligencia artificial, las redes sociales, los algoritmos, te decían, bueno, mirá, nosotros hicimos esto, pero tiene un sesgo que es racista, bueno, entonces vamos y lo resolvemos. Digo, iban trabajando sobre parches en base a una tecnología que no terminaban de comprender y eso también es necesario pensarlo socialmente. Pero además, ¿desde qué lugar lo haces? Lo que le parece bien a él, por ahí no nos parece bien al conjunto. Defendiendo las ideas de quién lo moldean. Es obvio que está programado con determinada ideología. Y con Sí, con la ideología de mercado en principio, ¿no? Porque es la Claro. ideología del sector privado. Yo no lo voy a pedir a un empresario que no quiera ganar plata. Perfecto, el empresario quiere ganar plata, el tema es que vos estás disponiendo todo tu tiempo y tu vida a ese empresario que quiere que vos seas un individuo de consumo. Te digo más, cuando vos le pedís explicaciones, que obviamente tienen opiniones políticas, y las van a buscar a los lugares conservadores, esas opiniones. Entonces, opina sobre cosas sociales y qué sé yo, desde una mirada conservadora. Ahora, efectivamente hay también un intento de transformar la forma en la que nos vinculamos con el mundo. En el caso de Peter Thiel, acaban de finalizar no sé si los conocen, los Juegos Olímpicos con dopaje permitido. No, ¿existe eso? Los Enhanced Games, que es una competencia deportiva que permite el dopaje abiertamente. Son como unos Juegos Olímpicos en los que los atletas, nadadores, velocistas,
como en los Juegos Olímpicos, 100 metros, etcétera, pueden doparse Qué libremente. locura. Incluso los nadadores pueden utilizar trajes que están prohibidos por los Juegos Olímpicos desde hace 20 años, digamos. Claro. Es un evento financiado por Peter Thiel y que cuenta también con el apoyo de todos estos magnates de Silicon Valley, que, por cierto, dejó algunos resultados muy cuestionados y muy atrás de las expectativas. Creían que con el dopaje iban a romper todos los récords mundiales. Claro. Bueno, solamente uno mirá vos. no salió como esperaban, pero además de lo económico, además de lo social, llevaron, por ejemplo, al deporte también una idea de una filosofía transhumanista, ¿no? Que es, bueno, deporte libre de dopaje, pónganse en el cuerpo lo que quieran y corran. Poner a competir a las sustancias más que a las personas. Sí, Claro, sí. está bien. Que Bueno, tienen poca está pasando en valoración por lo muchas humano. cosas, ¿no? ¿Te acuerdan que Diego, cuando se lo llevaron ese día, entró la enfermera y se lo llevó, qué sé yo, y tiempo después dijo, ¿pero ustedes creen que yo me drogo voy a jugar mejor al fútbol? ¿Sabe cómo hubiera jugado yo si no me hubiera drogado? ¿Qué jugador hubiese sido? Dijo. ¿Qué jugar? Claro, no es así. No le salió mejor. No, es que marca que tiene muy poco aprecio por la vida humana. Es eso al fin y al cabo. Digo, ideológicamente el foco está ahí, como diciendo, bueno, vos ponete todos los suplementos que tenés, usá el traje, o sea, sé lo menos humano posible Claro. y eso va a mejorar sí o sí tu rendimiento. Primero se ve que no, y después también es como, bueno, el deporte para qué también. Es simplemente vos podés dejar tu vida y morir a los 30 años y haber sido el mejor y el más rápido, pero la dejaste todo y a los 30 años te morís de un paro cardíaco, qué sé yo. Yo creo que son esas preguntas que son más filosóficas, si se quiere, pero que tienen que ver con qué tipo de vida estamos pensando. Sí, por eso son ruidosos también los discursos que advierten, che, estamos yendo a una era de la deshumanización total, y entonces la vara está baja, ¿no? Aparece mensajes que dicen un piso mínimo de humanidad, de dignidad humana. Un piso mínimo, Y vos decís, claro. me interesa esto que está diciendo, porque ya hace ruido en el contexto, ¿no? Y para este sector, este tipo de sentimientos parecieran ser los principales enemigos en la discusión esta de Anthropic con el Estado de Estados Unidos, donde se metió también Palantir a criticar la posición de Anthropic. Estaba esto de, bueno, el ser humano tiene sentimientos, tiene remordimientos y tiene una cuestión de piedad que puede hacerle dudar frente a la posibilidad de cometer un crimen de guerra que la inteligencia artificial no lo va a tener. Entonces, Claro. por eso hay que mutar hacia que las decisiones las tome la inteligencia artificial, que no está atravesada por estos sentimientos que estas personas consideran negativos. ¿Podés poner el 30? ¿Podés poner la placa 30? Es una decisión del gobierno, ¿no? Pero que le da... Por eso yo digo que no es solo Milei. Diputados le dio media sanción a la ley que protegía la sanción estatal de medicamentos. Entre ellos, los medicamentos huérfanos, aquellos que producían fármacos para enfermedades raras o locales. O sea, es el Parlamento el que se prende en esa... Esto hablando de la deshumanización, ¿no? El Estado sacando un pequeño subsidio para esa producción y los diputados la votan. Yo no sé, quizás hay diputados que ni saben lo que votan, no lo sé. Pero digo, no es nada más que hay un loco ahí en el gobierno. Hay un sistema de complicidades, gobernadores, diputados, senadores, empresarios, periodistas, que después tienen una representación social, ¿no? Pero se siguen haciendo cosas, le siguen sacando cosas a las personas que más necesitan. Y todo es en pos del orden macro, ¿no? Como si fuese, en algún punto lo que se le criticaba a los otros gobiernos era decir, bueno, no se animaban a hacer la motosierra necesaria para conseguir ese orden macro. Entonces, estas políticas que son completamente crueles, que tienen que ver con adultos mayores decidiendo si compran los medicamentos o si compran comida, bueno, en realidad era lo que había que hacer. Y para mí es un problema eso, pensar la política sin pensar que del otro lado hay un ser humano, y que está bien que sientas culpa si tomás una política que hace que los jubilados tengan que elegir entre comprar medicamentos y comida, bueno, lo borra como una supuesta racionalidad en pos de qué. Pues la pregunta es esa, ¿en pos de qué? Hay un tema con que la gente a veces no se acuerda de lo que pasó, ¿no? Porque yo le escuchame una cosa, si en Argentina durante los 12 años del kirchnerismo crecía la industria, crecía el campo, se invertía en tecnología, se trajeron 1000 científicos del exterior, se puso un satélite en el cielo, se dieron 5 millones de computadoras a los chicos, digo, se hacía todo eso y se pagó toda la deuda. Y alcanzaba. Entonces, ¿por qué tenés que hacer esto? ¿Cómo se explica? La gente después se le empiezan a mezclar si eso pasó antes o después y qué sé yo, y como le mienten en la tele todo el tiempo, no volvamos a ese infierno, le dicen. Pero el tema es que la gente se acostumbre, ¿no? Uno dice, bueno, está mal Milei, claramente mide menos que antes.
no es un piso tan bajo para el desastre en que está la situación, que mida 30 y pico, ¿no? Sí, y todavía no está perdido, ¿no? Ese diagnóstico de... Ya perdió. Ya perdió, ya me parece apresurado, y además la historia argentina también demuestra que gobiernos horribles se han recuperado electoralmente. Sí, con más capacidad de reacción, Sí, ¿no? sí. Lo que puede pasar es que logre llevar la inflación al 1 y pico. Y que la gente tome eso como un dato como para darle otra oportunidad. Parece que se quede 4 años más. Eso puede ser. Yo veo mucha gente desencantada porque está viviendo mucho peor. Hubo un empeoramiento de la realidad de la sociedad. Quizá nunca habíamos visto con tanto vértigo, tan rápido y tan profundo, las dos cosas. Siempre se habla de políticas crueles, pero en este caso es una crueldad muy quirúrgica, porque es cruel para destruir todo lo que nos hacía, nos ponía orgullosos, que nos distinguía, la salud pública, las universidades públicas, la ciencia. Está destruyendo con mucha precisión todo lo mejor que teníamos. Eso es Sturzenegger, claro. Pongamos el 25, estamos hablando de crueldad. Activistas de la flotilla global dieron más detalles sobre las torturas que sufrieron. Ustedes saben que hubo un barco que fue a la zona de guerra, y qué sé yo, para ser testigos, para defender, para ayudar, y fueron tomados por el ejército israelí y fueron torturados, violados. Fue una cosa increíble. Y todos los días hay videos que están subiendo de partes de la sociedad que festejan estas cosas. Hay unas cosas horribles, están apareciendo cadáveres de niños con balazos en la cabeza. Hay sectores en el mundo con un nivel de crueldad que nunca imaginamos que podíamos ver, con cierto grado de aceptación o de indiferencia, no sé cómo decirle, ¿no? Porque pasa. Digo, que yo sepa, Netanyahu sigue siendo el líder, ¿no? Sí, de hecho mandó un saludo para la Argentina en el Día de la Independencia, un saludo a Milei, porque la orientación y el alineamiento de Milei con Netanyahu es total. De hecho, dijo, yo soy el presidente más sionista del mundo, incluso más sionista que Netanyahu. Y después el tema de cuidar las palabras. Yo lo veía a Aníbal Fernández, y yo estoy seguro que no quiso decir eso. Pero dijo el otro día, no hay que cambiar nada de lo que hizo Milei. En principio hay que dejar todo y después de a poquito se va sacando. Y la verdad que yo me imagino una ley base 180 grados, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que dar vuelta a todo esto, porque ¿cuáles son las cosas que puedo salvar? En todo caso, si quiero cerrar los números fiscales, bueno, le cobraré más a los que más tienen, qué sé yo. Quiero decir que cuando hay un movimiento tan potente, a veces hace que todos se acerquen a ese lugar. Con un pero, ¿no? No lo personalizo, lo digo porque lo dijo él, pero no lo personalizo. Pero eso pasa también. Por distintas razones, por conveniencia, por miedo, por complicidad, o porque no querés quedarte afuera de algo que crees que es la moda, que es la forma de ser, y va confluyendo. Sí, son discursos, son formas, pero también son, no es solo forma, es fondo también, con tanta intensidad, ¿no? La representación hoy es a través de la intensidad. Claro. El que representa es el intenso, ¿no? Claro. O al menos en la conversación pública y el sistema político. Por lo tanto, lo que hay que, entre tanta oscuridad y ruido, observar es algunos discursos, algunos relatos, algunas acciones concretas también, que van a contramano y que ofrecen no solo resistencia, sino alternativa, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, digamos. Son procesos muy poderosos, muy intensos, pero que también pierden elecciones. Perdió Orbán en Turquía, no la tiene fácil Trump en Estados Unidos. Al mismo tiempo, tampoco la tiene fácil Lula en Brasil, digamos, pero no es como una ola imparable. No, que es un territorio en disputa. Arrollador y para siempre, sino que está eso en disputa. No es que la sociedad entera se ha entregado a la crueldad y a que no le importe el que se va quedando tirado en el camino. Es cierto que ese tipo de relatos y de discursos son muy potentes, son muy intensos y generan mucha conversación, especialmente en las redes sociales, y son parte de Nosotros la que vida trabajamos con esto, sabemos que si hoy no sos intenso, claro, no existís. Sí. Exactamente. Y está la fantasía también de que por ahí parte del corolario de ideas va a quedar frente a un fracaso del gobierno, pero después la dirigencia política que hoy conduce eso, que es Milei y compañía, desaparecen del mapa político. Me parece que esa fantasía, por lo menos en los ejemplos que vos también diste de otros países, queda claro que no es así. Digo, Trump pierde en 2020, pero queda activo políticamente.
tanto que después fue nuevamente electo en 2022. Sí, el bolsonarismo en Brasil está Bolsonaro, ahí. claro, está preso, pero el candidato ahora que le compite a Lula es su hijo, digamos. O sea, hay una cuestión de identificación directa para con la familia Bolsonaro como representante de esas ideas. Es decir, las ideas no quedan huérfanas después de el fracaso político en todo caso. Probablemente Milei, si pierde las elecciones en 2027, bueno, sea el líder de la oposición. Del próximo gobierno, digo, no va a quedar esa cuestión vacante como para que... Ya me arruinó el día. No, fue fuerte, lo dijo suave, pero fue fuerte. Pero digo, más allá, digo, frente a un escenario de pérdida de las elecciones, Milei va a sacar por lo menos 30 puntos. Es que va a quedar, Milei va a quedar. Y sí. Podrá no ser él, pero lo que él generó, Claro. es como esa metáfora de apretás el pomo, el dentrífico, y lo que salió, salió. No es que lo volvés a meter fácilmente, ¿no? Claro. A Milei se le podrá ganar una elección, pero lo que Milei representó, lo que quedó, lo que en algún momento generó como expectativa, lo va a sobrevivir, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero desafío también de quienes pretenden construir una alternativa. Puede haber una alquimia electoral, algún rebote, alguna cosa, una cosa media de laboratorio que genere que a Milei de repente se le puede ganar una elección. ¿Y después? Sí, yo le veo escasas posibilidades de reelegir, pero no lo veo en una derrota trágica, no lo veo perdiendo. Y eso te va a complicar el Parlamento también, si vos no le ganás por mucho, ¿no? Lo que también hay que ver que le habla cada vez Ya digo a los menos gente, argentinos, ya lo votaron 4 veces, está bien, ya se dieron el gusto, muchachos. Ya está, ¿no? Pero también le está hablando a cada vez menos gente, eso también hay que observarlo, ¿no? Cada vez a los más propios, a los más intensos, el núcleo duro, ya no parece haber, como cuando, no sé, justamente cuando no era presidente, ¿no? Iba como acercando y su figura iba generando expectativa más allá incluso de su propia intensidad. Hoy lo que se observa es que le habla... Bueno, porque esa es una época universo cada vez más defensiva chico. de él, ¿no? Bueno, claro. Es una época Sí. defensiva. No, y se claro. le complicó ese frente también, digo, se le complicó el frente interno tanto que tiene Claro. que ocuparse justamente de ordenar eso más que de hablarle al resto de la sociedad. Creo que es significativo todo lo que vimos las semanas anteriores sobre, bueno, los quilombos entre distintos bandos de la Libertad Avanza, la ruptura del Triángulo de Hierro. Me parece que ese tipo de cuestiones que tienen que ver netamente con el funcionamiento interno político te hacen alejarte del discurso con la gente, digamos, cuando vos necesitas esto, mostrarte con Maíquez porque está siendo cuestionado por un sector de la política interna que vos tenés, necesitas mostrarte con Adorni porque está asediado de denuncias y necesitas que nadie saque los pies del plato. Eso va dando mensajes cada vez más lejos de lo que pretende la sociedad. Matías, ¿vos pusiste ahí que los supermercados venden productos vencidos? ¿En serio? Bueno, hay supermercados que... Se devuelven a la fábrica cuando se vencen, ¿no? Bueno, no solo en los supermercados empiezan a aparecer carteles de productos por vencer o vencidos y demás a precio más barato, sino que está en crecimiento, y esto habla también de la descomposición de la clase media en la Argentina, están creciendo las aplicaciones que venden alimentos a punto de vencer o sobras del día de locales gastronómicos. La clase media empobrecida compra más barato los alimentos que están a punto de vencer o que sobraron del día en los comercios, que antes eran los alimentos que se regalaban a los comedores. Ese es el tipo de alimentos que hoy está comprando la clase media. Hay aplicaciones, pero que están creciendo. No es solo en los supermercados. Aplicaciones. Hay aplicaciones. Sí. Vos tenés una aplicación en el celular para comprar productos que están por vencer. Hay algunas aplicaciones que están viniendo de afuera, otras que son argentinas. Chief se llama una, Kiwi, Buen Provecho, que viene de Uruguay. Son plataformas que se presentan con un discurso ambientalista o de reducir el desperdicio de alimentos, que por cierto es un problema en la Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina la cantidad de alimentos que se produce y que se desperdicia por día es una barbaridad. Bueno, estas plataformas con ese discurso vienen a supuestamente proponer una alternativa a ese problema, pero en la práctica avanzan en la Argentina porque cada vez más personas necesitan abaratar el costo de la comida. Pero no el que porque lo estemos- compra no sí. lo compra porque quiere ayudar a la naturaleza, lo Sin compra duda. porque es más barato. Sin lugar a dudas, y eso es lo que está pasando, porque además, y este es otro punto, esta comida era la que antes se donaba a los comedores o a los bancos de alimentos. Claro, y que- ahora no está esa oferta. No, porque ahora se comercializa con descuentos. El crecimiento de estas aplicaciones que venden alimentos próximos a vencer se está extendiendo, especialmente en la clase media. Las aplicaciones venden alimentos con descuentos de entre 35 y 70%. Porque están cerca del vencimiento, porque, bueno, en algunas panaderías, la comida del día, en lugar de tirarla, o como antes, dársela a los comedores, se venden. Entonces vos capaz al final del día compras una bolsa que no sabes qué tiene.
Y adentro te trae de repente yogur, pan, alguna mermelada, una serie de productos, varios productos, con descuentos significativos. El caso de la mexicana Chief llegó a la Argentina hace un año ya y en poco más de un año logró 1,5 millones de descargas. Tiene más de 460 comercios adheridos. Tiene presencia en 77 ciudades de 18 provincias. Digamos, se va extendiendo también territorialmente. El CEO de Chief dijo que Argentina es el mercado de mayor crecimiento de todos los países donde operan. O sea, es donde más crece la pobreza y la necesidad de comprar eso. Después hay otra que es uruguaya, Buen Provecho se llama. También justificó su llegada a la Argentina por la caída del consumo, por la inflación y porque como la gente no le está alcanzando la guita, obviamente está comprando a través de la aplicación alimentos más baratos. Son aplicaciones que apuntan principalmente a una clase media que se está desmembrando, no a los sectores más pobres, obviamente. Y ahí es donde también lo que observamos es cómo la descomposición social ya afecta a todos los sectores. Porque el que usa este tipo de aplicaciones, insisto, es clase media acomodada, ni siquiera clase media ¿Cómo pobre. sabemos eso? Porque los conozco, porque son amigos, porque es gente que con la que uno conversa, ¿no? Que son o gente joven, que por ahí no necesariamente familia, pibes de 20 y pico, 30 y pico de años que viven solos y utilizan este tipo de aplicaciones porque verdaderamente obtienen muy buenos descuentos, no por comida vencida, no es que les llega comida podrida y ahí andan revolviendo, pero sí es comida que la tenés que comer hoy, mañana, o ya está ahí al límite del vencimiento. ¿Viste cuando vos también en tu heladera te fijás de la mermelada de cuándo? Sí. Bueno, el tema es que vos la estás comprando casi vencida. Cuando vas a comprar, tratás de que le falte Exacto. mucho para vencer. Exactamente. No, y bueno. también pasa que no sabés qué es lo que vas a comprar. Exacto. Vos bueno. comprás medio una incógnita. Claro. Pero ya hay advertencias de cómo esto además está impactando en los sectores populares. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque antes esa comida que hoy la clase media compra más barata a través de aplicaciones es la que iba a los comedores. En Córdoba, el Banco de Alimentos de Córdoba, hay una nota en el diario AR que cuenta que pasó de recibir 15 bultos por sucursales a apenas 5. Todo lo otro es porque ahora se está rematando y vendiendo y como consecuencia aumentó la lista de espera de los comedores que necesitan ayuda alimentaria. Muchas veces los comedores o los centros en los barrios se acercan a los supermercados, a los mayoristas y hay una relación ya medio establecida de que a los vecinos de los barrios, bueno, cuando hay un lote que se está por vencer, va a los comedores. Bueno, eso hoy se está comprando a través de aplicaciones por parte de... O sea de que la tiene clase más media. gente que va a comer, que le pide comida y menos oferta de comida para darles. Sí, y esto es parte del contexto, ¿no? De que caen las ventas en supermercados, de que caen las ventas en los mayoristas, las tarifas en los servicios, el aumento del costo de vida o de la guita disponible para arrancar el mes que tiene la clase media y que hoy está recurriendo a este tipo de aplicaciones no para reducir el desperdicio de alimentos, sino para comprar más barata la comida que no puede comprar sino en el supermercado, ¿no? Bueno, yo contaba la otra vez de ferias de trueque que está viendo en el conurbano, donde hacen el trueque tipo 10, 11 de la mañana de comida. Entonces lo que intercambian son insumos para cocinar al mediodía. Eso. A uno le falta un tomate, a otro le falta una zanahoria, y intercambian entre ellas para ir a hacer la comida. Es una cosa de subsistencia absoluta. No, por eso, y acá estamos hablando obviamente de sectores que están siendo no solo castigados por la política económica de este gobierno, sino algunos sectores que ya arrastran, ¿no? También sí, claro, desde luego. De largo aliento. Pensá que el tipo dice que sacó a 15 millones de la pobreza. Y lo sigue diciendo, ¿no? Lo sostiene, cada tanto vuelve con el tema, a veces le pone 15, a veces 13. Sí, ahora creo que había quedado en 12 la última vez. Anda ahí como según el día, pero verdaderamente convencido, ¿no? De que está sacando gente de la pobreza mientras la clase media compra alimentos a También punto de como vencer. uno se acostumbra a ese discurso que no tiene... Sí. Tráeme té, por favor, tráeme té. A ese discurso que... Uy, ya, no, ya le estoy Alejandro. llevando. Señor Roberto. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Escúcheme, está acercando el Mundial. Usted pensé que estaba allá. Sí, estamos trabajando fuertemente. Tráteme bien, señor Roberto, que estamos trabajando también para usted. Alejandro Domingo, usted quedó que me iba a conseguir palco para la final y no me lo consiguió en el Mundial. Ya llegaremos. Averiguaré, llegaré y lo haremos. Pero qué gusto y qué honor poder saludarlo en este día. Ahora, yo digo, ¿cuándo me va a venir a visitar a mi hacienda, señor Roberto? ¿Usted tiene una hacienda? Tenemos pista de aterrizaje, zoológico, pista de esquí, casino, lo que quiera. ¿Dónde es eso? Bueno, yo después le paso bien la dirección. Usted está casado, señor Roberto. Y sí.
Qué cagada. Ya no importa, no se preocupe. Antes de mi anuncio, señor Roberto, Sí. quiero comunicarme con el señor Colombati. Sí. ¿El comandante está acá? ¿Cómo le va, comandante? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. Un gusto saludarlo. El gusto es mío. Igualmente. Y si me lo devuelve también. Ahora, ¿me puede explicar cómo es el temita de los Juegos Olímpicos de la falopa? Yo creo que hay un negocio ahí. De hecho lo hay, sí. Yo no tuvieron problemas con la DEA ni con la policía, nada. No, todo lo contrario. De hecho, fue organizado en Estados Unidos. Ah, pero qué fácil que viene esto. Ya en la Conmebol atrás. Bueno, qué buena idea. Analizaré. En Las Vegas fue esto. Sí, En Las Vegas. Porque ahora estoy a Estados Unidos. Ah, por ahí pero le sigo. conozco, señor Colomba, imagino. conocemos todo. Ya cuántas veces me he casado con un Elvis ahí, señor. Bueno, hacemos Miss Universo también, todo, ya. Bueno, analizaré. Ahora sí, trompetas, Tomalita, por favor. Pero la puta madre, Tomalita. Ya le mandé el cargamento de cerveza que pidió. Tire la buena cortina, la trompeta. Pero fusilaré, Tomalita. Ya, señor, puede poner la corneta que corresponde, por favor. Ahora sí. Bueno, Que está resfriado. Ya. Bueno, la Conmebol se enorgullece en presentar Conmebol Airlines, que anuncia el vuelo para ir a ver la inauguración del Mundial. Conmebol Airlines, el recorrido de la inauguración del Mundial sale de San Fernando, llega hasta Orán, luego Luque, Cusco, Cali, Medellín, Belice y Estambul. Pero se juega en México, hombre. Y ahí se toma otro avión si quiere, lo saca usted, no hay ningún problema. ¡Saca usted! En Belice te puedes tomar un colectivo, ya te deja. Pero Te venga, de- ¿cómo? ¿Para qué me lleva a otro país? Me hace Ya, hacer 10 queda escalas. medio de paso, señor Roberto. Usted sabe cómo es. Guarda con el paquete. Señor Mousset, Sí. estoy algo contrariado. ¿Está bien de la voz usted? No, no estoy bien de la voz. Está resfriado. Sí. Tenemos que hablar porque el año que viene... Ajá. ¿El año que viene qué pasa? El año que viene estamos. El año que viene cumpleaños, lo felicito. El año que viene estamos en la Libertadores. Belgrano bajó a la Libertad. Claro. Ah, usted es hincha. Mire, nosotros cumplimos nuestra parte del trato, el pirata campeón, APRPP. ¿Cómo trató? Acá ya compramos la Coca-Cola y el Fernet no aparece. ¿Qué es lo que anda pasando, culiado? Señor culiado. Con Fernet lo arreglaron. Ya arreglamos. Sí, sí. Ay, señor culiado, ¿qué pasa que no aparece? Señor culiado. Se lo digo con respeto. Yo lo trato con respeto porque no tenemos todavía la confianza necesaria, pero la verdad que no aparece el Fernet. Si no aparece el Fernet, lo pierde en el escritorio, señor. Está bien, falta igual un año. Yo le aviso con tiempo, señor culiado. Tenemos tiempo hasta marzo del 2027 para que aparezca. Te sabe que fue penal, ¿no? Sí. ¿Quiere que lo revisemos de nuevo? Te pasan la penalazo. factura, ¿eh? Fue penalazo. Fue penal. Fue en penalazo, Sí, por sí, eso. No hace falta ni revisarlo, ¿no es cierto? No, hizo falta revisarlo. No es sí. cierto, claro. ¿Y el Fernet dónde está? Ya, bueno, anunció la inteligencia artificial de la Conmebol. Trompeta, Tomalita, por favor, métale. No, la puta madre, Tomalita, la buena. ¿Pero qué está con mononucleosis la persona? Ya, póngale la trompetita buena. Ahí va. Anuncio. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial? La inteligencia artificial de la Conmebol que se llama Ayudaré. Ayudaré. Roberto, ya tengo sus entradas para la final Brasil-España. ¿Cómo? ¿Ya sabe quién va a jugar la final? Ah, no, prefiere alguna semifinal, me dice. Paraguay, Canadá o Estados Unidos, México. ¿Cuál quiere? Pero no coincide. ¿Cómo llegaron a la final Brasil y España si las semifinales no están Brasil y España? No, espere. La final yo dije Brasil-España. Sí. Y la Y semifinal dijo Paraguay, México, no dijo Brasil y España. Canadá y Estados Unidos. Sí. Pero ¿cómo que no? ¡Cabañita! ¡Cabañita, venga por aquí! No, yo sinceramente, usted es muy bruto, señora.
Pero usted se dio cuenta que la final es Brasil-España. Y entonces, claro, pero usted me acaba de pasar Paraguay-Canadá o Estados Unidos-México la semifinal. Yo también dudé, pero después piense conmigo. ¿Cómo pueden jugar a la final? Cabañita, Aimpure, Roja y Juchimbue, Paraquí, Kikitú, Guajar, Derema Mate, Porquinaro la Tigaré, Empomaré, la Tigaré y ahorcaré. Discúlpeme, señor Roberto, lo dejo un segundito. Venga para acá, Cabañita. Bueno, sigue el conflicto universitario, Matías. Sigue el conflicto universitario, en este caso con la decisión de la CONADU de hacer un paro por 5 días, paro que arranca... ¿5 días? 5 días arranca hoy hasta el día sábado. Y además con lo que son clases públicas hoy también organizadas por la UBA frente al Palacio de Tribunales. Esto me parece que es importante porque, bueno, es trasladar la discusión, además de la frontalidad ¿a quién con el tendría gobierno. que fallar ahora? Claro, para con la Corte, que es quien tiene en su escritorio en este momento la decisión de básicamente responder una pregunta que pareciera fácil de responder, que es si las leyes se tienen que cumplir o no. Digamos, esa es la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema. Bueno, en ese contexto es que, fue multitudinaria la marcha federal universitaria, pero las negociaciones siguieron empantanadas después de eso. Lo que el gobierno aplicó para el mes de abril, que tuvo una inflación de 2,6, es un aumento del 1,5 de manera arbitraria, y además con la oferta rechazada de recomposición salarial por lo perdido en el 2025, sin considerar lo perdido en el 2024, que fue donde fue la mayor caída del salario real por parte de todo el universo universitario, justamente, porque fue justamente el año que tuvo 117% de inflación. Así que bueno, en este contexto es que se realiza esta nueva medida de fuerza, esta nueva protesta. Ahora ya enfocando los cañones a lo que va a ser la decisión de la Corte Suprema, que por lo menos el análisis que se hace es que un poco está procrastinando la decisión, ¿no? Claro. Que la está demorando. Ya hace un mes, un poco más de un mes, estuvo esta decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de suspender justamente la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya lleva más de 200 días de aprobada y de sancionada, pero todavía sin la aplicación efectiva. Es decir, la ley está vigente, pero no está siendo aplicada. Son los responsables últimos, la Corte, de muchas de estas cosas. Pasa con los gobernadores, con los fondos de los gobernadores también. Sí, sí. Y una Corte que empieza también, a acumular causas que tienen al gobierno como centro, también en el marco de la propia negociación que tiene el gobierno con la justicia, en el marco también de la presentación de los pliegos. Bueno, ahí la Corte demora este tipo de decisiones, mientras, bueno, los gremios docentes advierten que la situación de las universidades es crítica, por lo tanto no se puede demorar más. Por eso es que, bueno, se aceleran este tipo de medidas de fuerza. Un gobierno que había planteado a principio de año la posibilidad de presentar una ley de financiamiento universitario que sea más acotada de la que está vigente, para tratar de negociar en ese momento con algunos de los gremios y con la Federación Universitaria en general, y que también quedó empantanado por la propia interna política, porque fue presentado o fue ideado por el sector de Santiago Caputo, el carinismo después lo frenó. Hoy también hay balas internas que cruzan en el gobierno porque, bueno, le atribuyen al sector de Karina Milei que dejaron pasar esa oportunidad de tener algún acercamiento, y ahora, bueno, por lo menos la previsión del gobierno es que la situación en la Corte está complicada para el gobierno, que la Corte puede llegar a fallar a favor de las universidades, y que eso, según la versión del gobierno, puede complicar la situación de equilibrio fiscal. Habría que ver si lo cumple. Sería, me parece que un hecho, ya es una situación inédita, esta la del no cumplimiento de varios fallos judiciales, no solamente de primera instancia, sino de la Cámara Contencioso Administrativo. Ahora, el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, me parece que estamos en un escenario inédito, que también uno no termina de entender cuáles son los alcances de ese tipo de cosas cuando se hacen, porque no tuvimos un escenario en el que un gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema. Ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Es que viste que tienen formas de postergación, viste que se reúnen con los gobernadores, dicen, bueno, tenés que pagarlo, y el tipo le dice, bueno, te lo voy a pagar en 2 años, en cuotas. Tienen formas de administrar el no cumplimiento, ¿no? Sí.
Uno nunca se hubiera imaginado que un gobierno no iba a cumplir una ley de Congreso. ¿Qué sé Sí, yo? sí. Sin embargo, lo hacen. Sí, y estamos a 3 meses de que se cumpla un año de que esto fue sancionado y está vigente. Es decir, la ley, hoy está vigente la ley de financiamiento universitario. Pasa que no se cumple, no se aplica. Y creo que también queda expuesta la justicia en esto. Todo el sistema legal argentino, Yo pero sigo sobre todo la escuchando justicia. en la televisión, digo, TN, La Nación, América, Canal 13, Telefe, y lo que pasa es que no se dejan auditar. Entonces, ese es un nido de kirchneristas. Y viste que el presupuesto, además, el 90% es para pagar los sueldos. No sé qué quieren auditar los sueldos. Claro. No, además Claro. es falso. Ellos claro, es falso. presentaron todas las... Pero es que el problema es cómo nos relacionamos en democracia si hay tanta facilidad para mentir y sostener la mentira después que ya se demostró 1000 veces. Sí. Entonces es muy difícil dar un debate democrático. No, y aparte la cuestión de la auditoría apareció en marzo del 2024, previo a lo que fue la primera marcha federal universitaria. Y la verdad que han pasado 2 años y pico, digo, es tiempo suficiente como para, si efectivamente hay algún problema en la asignación Lo de hicieron recursos, con todo, con los encontrarlo. comedores, con los medicamentos, con las personas con discapacidad, con todos inventan Sí. eso de... Menos con sus funcionarios. Menos con sus Sí. funcionarios. Bueno, Alejandro Álvarez hace unos meses estuvo en Neura y dijo que todavía no había encontrado ningún curro en las universidades. Pero decía, bueno, si encuentro algún curro, lo voy a combatir. Pero todavía no hay... ¿Cuántos encontraste? No, Claro. todavía no. Pero digo, no hay una denuncia concreta de gobierno sobre cuál es cuál es el rubro, cuál es el ítem en donde se estarían desviando fondos de las universidades. Es repetir permanentemente esto de tenemos que auditarlos, vamos a auditarlos, pero esa auditoría nunca se hace y mientras tanto los fondos quedan congelados. La gente repite esas cosas después, ¿eh? La gente repite esas cosas. Y hay una cantidad de comunicadores que han dicho, no importa que se desmienta, no importa que salga un documento oficial, que lo diga el Papa, yo lo puedo repetir. No hay ningún problema. Bueno, durante el fin de semana estuvieron difundiendo ese mapa de la Argentina, que no solo el mapa estaba mal porque faltaba una provincia, sino que los datos no se correspondían a ningún estudio. Digamos, es un mapa que inventaron simplemente para hacer que la provincia de Buenos Aires quede en rojo, mientras las demás estaban en naranja o en verde, y lo siguieron repitiendo, diciendo, no, el problema fue que faltó Tucumán. No, el problema es que faltó Tucumán y el problema es que los datos son falsos. Sí. Hay un tema después que a la gente le cuesta entender, porque es un cambio para el país que haya un sector como hidrocarburos que signifique cada vez más en el PBI. Ahora, la verdad que puede significar, qué sé yo, 1000%. ¿Querés que crezca 1000%? Vamos por el absurdo. ¿Querés que crezca 1000%? Vos te vas a ir cagando de hambre. Vos no haces nada con eso. No hacen nada. No genera empleo. Al contrario, sigue destruyendo empleo. Entonces, que eso después impacte. Porque hay un porcentaje. Claro, si crece tanto, en algún lugar después impacta sobre el total. Pero tu vida no te la cambia para nada. De hecho, hay países con riquezas petroleras donde la gente está muerta de hambre. Muerta de hambre. Y puede mostrar un crecimiento del PBI, porque claro, es parte del PBI. Digo, si el 10% de una economía es hidrocarburos y crece un 5, bueno, impacta en el 0,5 del total. Si crece un 1000, bueno, parece que creció 200. Pero lo digo por el método absurdo para que se entienda. No impacta en tu vida, no importa todo lo que exporten de gas y de petróleo. No importa. De hecho, por lo menos podría servir esa producción para que pagues más barato el gas. Digo, acaban de reconocer una deuda con Vila, Manzano y todos estos tipos por los subsidios. Digo, ¿qué? Si deberíamos pagar mucho más barato todo. El gas es nuestro y el 70% de la electricidad se produce por el gas. Deberíamos pagar regalado, monedas deberíamos pagar por el gas y la electricidad. Y estos tipos hay que devolverle la plata. Bueno, ya está, te están robando en la cara, qué sé yo. Ahora, ¿cuántos somos los que lo decimos? Y somos pocos. Hay un problema con el sistema de comunicación en Argentina enorme. Yo la verdad no sé, si fuera presidente diría, bueno, quiero 10 canales estatales, 10 radios estatales, quiero los mejores streaming estatales. ¿Y por qué el Estado no va a tener el derecho? Si antes eran todos los canales eran estatales. ¿Por qué el Estado no puede defenderse? Se demonizó cuando había programas en el Estado que desarmaban las mentiras de otros. Bueno, hay que volver a hacerlo, porque si no la gente no se entera. Yo miro la tele, yo no veo que nadie habla de que la gente tenga hambre, que la gente le sacan los remedios. Eso no existe. No existe. Y a veces lo hablo con amigos y no saben de qué le estoy hablando. No conocen, no tienen idea de lo que estoy hablando. No existe o se justifica, ¿no? También dicen, bueno, vos querés ayudar a la gente que no tiene, pero decime de dónde vas a sacar la plata. Como que no hubiera otra salida más que esta. Bueno, forma bajaron de las gobernar. retenciones el otro día.
Dicen que no pueden cumplir con la ley universitaria porque díganme de dónde saco los fondos. Si acabas de bajar las retenciones. Mismo en el caso de Noria de Sur, es en el mismo proyecto que se vota la modificación en la regulación de zonas frías. O sea, vos le sacás subsidios a hogares que tienen temperaturas muy bajas, donde hay zonas donde tienen que mantener las calderas prendidas sí o sí, porque si no se les congela y es mucho más caro después justamente hacer los arreglos necesarios que tener prendido el gas sin frenarlo durante el invierno. Bueno, en esa misma ley le condonan esta ley, estos fondos que les debía de Noria de Sur. Entonces es el ejemplo perfecto de una política fiscal mal hecha. Vos estás beneficiando a dos empresarios, que además son distribuidores, que también podemos discutir de qué sirvió en la Argentina que existan las distribuidoras de energía. Digo, ¿de qué ha servido, no? Porque no le pagaron la energía al Estado y porque brindan el servicio de una manera bastante precaria y no hacen las inversiones que tenían que hacer, que supuestamente iban a hacer porque se metía el sector privado. Bueno, eso no pasó. Ahora, no le pagan al Estado, nosotros le perdonamos la deuda, beneficiando a dos empresarios y perjudicamos a 3 millones de hogares que no van a tener el subsidio de zonas frías. Y además hay un desconocimiento o un desinterés por la vida en las provincias que es notable. Porque con toda la discusión, por ejemplo, ahora sobre la zona fría y esta quita de subsidios al gas, había muchos argumentos que no me vas a decir que la provincia de Buenos Aires es zona fría, no vas a comparar el frío de la provincia de Buenos Aires con el frío de Tierra del Fuego. Bueno, es un desconocimiento total de cómo se viven los pueblos de las provincias cuando hace 4 grados. Es efectivamente zona fría. No serán los 4 grados de Tierra del Fuego, es otro tipo de frío. Pero ahí, además de todo, a veces a propósito y a veces por ignorancia, un desconocimiento y un desinterés por la vida en las provincias de una discusión que por lo general se da en Twitter en Buenos Aires. Estoy en Bransen y en invierno vos te levantás a las 6 de la mañana, hace 3-4 grados bajo cero. Y sí. Pero claro. Pero en las zonas andinas acá, 70 también. kilómetros. Bueno, en Córdoba la semana pasada, en Calamuchita, hacía 1 bajo cero. Claro. Lo vi a Kicillof el otro día en el medio de una ruta hablando. En Torkins. Y yo digo, esto es prepotencia de trabajo, ¿no? El tipo se fue a cagar de frío en medio de una ruta para decir que yo digo, bueno, este va a llegar, si sigue haciendo esas cosas, va a llegar. Hablemos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, tenemos que volver a ese tema, lamentablemente, porque la situación es absolutamente crítica, pero además hace muy poquitos días 556 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y entre ellos 183 jefes y jefas, o sea, el corazón técnico del organismo, emitieron un documento tratando de llamar la atención, invitaron a la prensa y se lo hicieron llegar a los encargados del área de asuntos nucleares y al director de la comisión, porque el 30 de junio, o sea, dentro de 2 o 3 días, vencen los contratos de 350 trabajadores. ¿Qué pasó? En el Estado, como no se podía ingresar gente, hubo gran cantidad de personal que empezó a trabajar y les hacían contratos anuales. Bueno, esos contratos anuales se transformaron en trimestrales y ahora están por vencer 350. Muchos de ellos, personal altamente calificado de la comisión. No entra cualquiera a la Comisión Nacional de Energía Atómica. No es que traes a tu tío, a tu hermano. Así Esa nomás, gente son activos del país. Claro. Bueno, lo que piden es lo que vienen repitiendo, pero cada vez con mayor insistencia, una recomposición salarial, la continuidad de los proyectos estratégicos que están todos ahí frisados, participación activa de los cuadros técnicos en las decisiones que se toman. Son ellos los que estamos hablando, justamente los que saben realmente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué conviene y qué no conviene, y estabilidad laboral para todo el personal. Y trajimos, yo sé que es bastante a veces aburrido, pero algunos números, pero son brutales los números. Si mostramos la placa 1, que muestra el ajuste de salarios y el ajuste de presupuestario, perdieron 60% de salario. El 92% de los sueldos está en la comisión bajo la línea de pobreza. Casi la mitad del presupuesto se perdió, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con los sucesivos recortes. Y después tenemos la placa 2, el ajuste en los puestos de trabajo. En los 2 primeros años se perdieron 300 puestos. Y ahora podrían perderse otros 350. Realmente son números dramáticos.
Y cuando hablamos de proyectos estratégicos, bueno, está en marcha la privatización de NASA, Nucleoeléctrica Argentina, que es la que maneja las centrales nucleares, nuestras 3 centrales nucleares. Tenemos algunas fotos. El Karen 25, cuya obra civil estaba completa, la civil, ¿no? En un 85%, se decidió inmediatamente detener su construcción, prácticamente al mismo tiempo que en Estados Unidos el presidente firmaba un acuerdo con la Westinghouse para desarrollar allá la tecnología de pequeños reactores modulares. ¿Hay alguna relación? Era único Argentina en eso, ¿no? Argentina tuvo este proyecto reconocido por documentos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el proyecto más avanzado en este tipo de reactores. Ahora ya hay más de 100, pero cuando todos estaban en el papel hace 3 o 4 años. Cuando Argentina ya había avanzado, porque se comenzó este proyecto en 2014, ya había avanzado con la obra y ya estaba, como digo, una parte muy importante avanzada y cerca de la finalización, si hubieran estado los fondos, ¿no? Esto se había pensado como un prototipo, pero exportable. O sea, esa tecnología fue íntegramente y 100% desarrollada en la Argentina. Estas obras, las que estamos hablando, son obras que no son solo grandes obras, son las obras insignia de la Comisión, sino una suerte de emblemas de soberanía tecnológica, porque es una tecnología que no la domina cualquier país. Claro. Después está el RA10, que es un reactor multipropósito, pero cuya misión principal iba a ser incrementar. La Argentina ya produce radioisótopos de uso médico. De hecho, hace unos años, cuando hubo carencia en todo el mundo, porque los reactores canadienses salieron de línea y dejaron de exportar radioisótopos, la Argentina no se enteró, porque los radioisótopos de uso médico son los que se usan para los estudios de contraste, que uno va a hacer muchas veces. Bueno, se producen acá en la Argentina. Otra tecnología, alta tecnología, con una logística muy específica, porque eso va perdiendo, digamos, tiene una vida media ese radioisótopo, entonces hay que tener todo estudiado, cómo se distribuye para los centros de medicina nuclear. Bueno, eso también, un proyecto avanzadísimo. Yo tuve la suerte de visitarlo, de hacer una recorrida, de hablar con el que se consideraba el padre de este proyecto, Hermann Blaumann, renunció hace un tiempito. Él siempre decía, tengo 3 hijos, pero este es mi 4º hijo. Lo cuento para que comprendamos el compromiso que tenía todo el personal que estaba trabajando ahí. Pero además es un activo del Estado, que si vos lo terminás, genera mucho más dinero que lo que te podés ahorrar ahí. Se calculó que podía generar $500 millones en venta de radioisótopos al resto de la región. Entonces, ¿dónde está? Cuesta comprenderla la política. Sí, no se entiende. Es que no es un negocio que está pidiendo Estados Unidos, ¿no? Claro. Scott Bessent lo dijo clarito hace un tiempo, el año pasado, después de financiar la campaña de Milei, entre otras cosas. No quieren que les interesaban que nosotros desarrollemos, hay que llegar a Estados esa Unidos no le conclusión. interesa que ningún país desarrolle este tipo de tecnología, menos ellos. Claro. Y después está también el Centro Argentino de Protonterapia, que eso era un beneficio, el único centro argentino de protonterapia en el hemisferio sur. En el año de el único. Y el único en América Latina, por supuesto, que es un centro que está enfrente del Hospital Rofo, también avanzadísimo, para hacer tratamientos contra el cáncer de precisión. Los tratamientos normales de radioterapia, el rayo atraviesa un tejido y va dañando el tejido, que no solo el del tumor en sí mismo, sino el que está alrededor. Bueno, los protones, por la física de estas partículas, tienen la conveniencia de que solo descargan la energía en el tumor. Entonces se evita el daño a los tejidos circundantes
y justamente se utiliza para hacer tratamientos de tumores en lugares de difícil acceso, especialmente en chicos, por ejemplo, que tienen tumores cerebrales, etcétera. Bueno, es un emprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica con la Universidad de Buenos Aires, muy avanzado, lo mismo, está ahí en el éter, digamos, una obra avanzadísima, pero si tenés 50% menos de presupuesto, Claro. Y vas perdiendo tu personal, un poco difícil pensar que eso puede avanzar, ¿no? Así que realmente... Ahí en el Rofo, perdón, justamente en el Rofo es donde hace un año que se rompió un aparato de radioterapia y ahí quedó, ¿no? El lugar al que van muchísimas personas a atenderse en tratamientos de cáncer, ¿no? Bueno, y Está todo recordemos vinculado, que ¿no? La crisis universitaria, la crisis de ciencia. con el último motosierrazo le redujeron también 5.000 millones a los tratamientos, detección y tratamiento del cáncer, ¿no? Ahora, Así que, hace 2 semanas. El día de la marcha, ¿no? Sí. Claro. Firmaron ese ajuste. Sí. no son números nada más, sino historias, gente que está atrás de eso, y también dinero, porque tanto el reactor, el CAREM, como el RA10 iba a tener, o va a tener, digamos, estaba planeado, adosado un laboratorio argentino de haces de neutrones para aprovechar justamente esas partículas que se generan dentro del reactor para hacer los radioisótopos, también para hacer estudios, por ejemplo, de dopaje de silicio, que se utiliza en toda la industria digital, estudios de materiales, los materiales avanzados, una cantidad de aplicaciones enorme, también único en toda la región, ¿no? Y bueno, eso está ahí parado y además la comisión está siendo atacada continuamente con estos recortes, la pérdida del personal. La gente de la comisión que está absolutamente comprometida con los objetivos, la misión, la formación de recursos humanos, que realmente la más avanzada en la región, porque la actividad nuclear, digamos, en Brasil incluso se generó a partir de emigrados argentinos. Y ahora Claro. se está produciendo lo mismo. Ya hay gente acá en Buenos Aires que está contratando, gente de Canadá y de otros lugares, que está contratando a los que se van de la Comisión Nacional de Energía Atómica porque tienen una formación... Ese es un capital que realmente se pierde. Así es. Y los está contratando por el doble, el triple. Centrales nucleares o lo que está sucediendo, por ejemplo, no sé, se viene el remate también de Belgrano Cargas, entre las tantas privatizaciones. No es solo la concesión, sino es llévate la vía, o sea, llévate el material. Él quiere vender las vías. Hay que vender todo, lo mismo, Increíble. pero lo mismo está sucediendo por estas horas, se está definiendo quién se queda con el negocio de la hidrovía, es un negocio extraordinario, fenomenal, un montón de transformaciones, ¿no? que van a quedar porque además son licitaciones o privatizaciones a 20, 25, 30 años. Digo esto porque no son temas muy centrales, estratégicos, que no están en la conversación, en la dificultad que tiene la oposición también para instalar estos asuntos. Porque después ponele de vuelta, le ganás la elección a Milei y todo esto ya sucedió. Vos sabés que yo digo que la gente no lo ve en la tele. Yo hablo con periodistas que ellos tampoco lo saben. Claro. No lo saben, no está en su agenda. No está en su agenda. Hablemos de la estrategia para llegar a fin de mes. Me interesa Sí, eso. es un informe Como del dijo el presidente de la Instituto- Sociedad Rural, yo tengo el índice. El índice ELSA. Claro, el índice ELSA. Hay que tener cara dura, ¿no? ¿Escucharon? Sí, no lo escuché yo. Ah, ¿no? No. Dice que la mujer, el presidente de la Sociedad Rural, dice Sí. que la persona que trabaja en la casa no le alcanza la plata. Ay, así se... Vos tenés que pagarle más, hijo. Entonces hace el índice hasta qué día llega la... Es una cosa de loco, ¿no? Claro, vos decís índice ELSA y te imaginás estadísticas laborales y sociales de la Me imaginé Argentina. algo así. Claro. Elsa No. es la señora que trabaja, Que trabaja en la casa, claro. del Que titular espero de que la esté rural. registrada. No, y que llega al 20 y ahí la periodista, no sé quién fue. Le piden adelanto. Cristina Pérez le dice, bueno, Sí. aumentale el sueldo. Claro. Claro, si vos llega- no podés si aumentarle llega el sueldo, 20, estamos al aumentale el horno. sueldo. Sí, pero bueno. Si le paga lo del convenio ya sería un nivel de ratitud demasiado grande. Vamos con este estudio que lo que hace es mostrar justamente distintas estrategias que transitan las familias argentinas en pos de llegar a fin de mes. Lo tenemos en la placa 1, esta evolución en términos de, bueno,
en principio si desplegó o no alguna estrategia, es decir, cuándo se usa una estrategia para llegar a fin de mes y bueno, efectivamente cuando tu ingreso no alcanza en sí mismo. Y ahí vemos que el 47,4% de las familias desplegó por lo menos una estrategia en pos de llegar a fin de mes. O sea, prácticamente la mitad de los hogares argentinos están, haciendo un esfuerzo para llegar a fin de mes. ¿Cuáles podrían ser estas estrategias? Bueno, una puede ser vender ahorros, que vemos que el pico estuvo en enero de 2024. Hay una cuestión con vender ahorros que es que son un stock, entonces los ahorros se te van terminando a medida que van siguiendo los meses en los cuales no llegas a fin de mes. Y después tenemos el endeudamiento con conocidos, o sea, endeudamiento con familiares, con amigos, que sigue creciendo, ya está en el 16,2%. Endeudamientos financieros, endeudamientos con el banco, con billeteras virtuales, que también viene aumentando y llegó casi al 15%. Y por último, la venta de pertenencias. Digo, bueno, vendo otro de mis activos para tratar de llegar a fin de mes. En ese sentido, si hacemos doble clic en las distintas estrategias que están tomando las familias, vemos que en la placa 2 vamos a notar ese incremento en el endeudamiento de las familias para llegar a fin de mes. No sé si tenemos la placa 2, pero va creciendo a ese 16,2% el endeudamiento con conocidos, que sigue siendo más alto que el endeudamiento financiero. Digo, sigue siendo más alto lo que me endeudo con mis familiares, con mis amigos, mira vos, que el endeudamiento había una publicidad financiero. de eso, de un tío que le pedían plata y él después Sí. opinaba sobre lo que tenían que hacer con la plata. ¿Te compraste un pantalón nuevo? ¿Te acordás? Sí, es tremendo. El endeudamiento familiar, bueno, a veces uno paga menos tasa de interés, pero bueno. Tiene un costo. Tiene otros costos asociados. Hay otro que es en el gráfico 3, que me parece, si se quiere, un poco más doloroso, que tiene que ver con la venta de pertenencias, ¿no? La venta, bueno, de la bici que no uso tanto, por ahí del auto, bueno, la venta de activos que hacían a mi patrimonio y que efectivamente tengo que ir vendiendo para justamente no tratar de llegar a fin de mes. Lo tenemos en la placa 3, ese incremento del 10,14% en la venta de activos. Algo similar a lo que había sucedido en la pandemia, ¿no? Pasa mucho Claro. esto en los números económicos, que la situación actual nos lleva justamente a los números de pandemias, pero habla de 1 de cada 10 hogares vendiendo cosas, lo que sea, digo, desde ropa hasta, bueno, algún mueble o lo que sea para en pos de llegar justamente a fin de mes. Y por último, en la placa 4 tenemos un gráfico de por qué aumentan justamente estas deudas familiares o por qué aumentan estas estrategias, y tiene que ver con el ingreso disponible. Y el ingreso disponible hay que tener en cuenta que tiene que ver con, bueno, cuánto nos queda a fin de mes. Y mucho se relaciona con el incremento de los servicios públicos. Los servicios públicos en noviembre de 2023 pesaban el 5,2% de nuestro bolsillo. O sea, un 5% se iba a pagar esos servicios públicos. Y ahora pesa un 10,8%. O sea, se duplicó el peso de los servicios públicos y eso obviamente se comió ese porcentaje de ingreso disponible que hace que las familias, bueno, estén no solo complicadas por una licuación del salario, sino que incluso en términos proporcionales se le va mucho más plata al pago de esos servicios Siempre públicos. se consideró salario indirecto ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Desde el transporte hasta el gasto en la luz, en el gas, bueno, hace que quede menos dinero en los bolsillos, entonces que las familias tengan que desplegar este tipo de estrategias, desde vender cosas, endeudarse con amigos o, bueno, endeudarse finalmente con los bancos o billeteras virtuales para, bueno, tratar de llegar al fin de mes. Lo digo un 26 de mayo, así que probablemente las personas que están escuchando del otro lado hayan desplegado alguna de estas estrategias para llegar a junio, en este caso. ¿Lo tenemos el índice ELSA, Tano? A ver, ponelo. Nosotros en mi casa tenemos una señora que se llama Elsa que trabaja con mi familia. Entonces le decimos el índice Elsa. Cuando Elsa el 20 de mes te llama y te dice, Nicolás, necesito un adelanto, es que no le está alcanzando, y no es porque uno le pague mucho, poco, uno paga lo que paga. Es importante que busquen la forma de que a la gente le envíe más la plata en el bolsillo. Y 22. Sí. Bueno, aumentarle un poco el sueldo también. Bueno, Claro. también tenés un punto. No, pero
No, pero está Sería claro. bueno que se empiece a dinamizar. Está claro y es eso lo que todos estamos notando y la Qué urgencia loco el de tipo, que ¿desde se qué acelere lugar la habla, actividad no? para que llegue a todos los Totalmente ¿Cómo puede enfermo. salirse de la escena si él es la escena? Sí, ¿y cómo espera a que Elsa lo llame para decirle necesito un adelanto del sueldo? Sí, en vez de claro. decirle, che, necesito que me mejores mi salario. ¿Cuál es el vínculo con la realidad que tienen, ¿no? Claro. El titular de la rural y las élites en general, ¿no? ¿Qué creen que pasa en el país? Bueno, ¿cuál es su insumo de información de lo que pasa en el país? Si Elsa llega o no a fin de mes. Mirá que hay testimonios, hay informes, si te querés enterar, te enterás de que la guita no alcanza, todo esto que está contando Cande, todo lo que ya sabés. Habla también del vínculo con la realidad que tienen a veces. El sistema político es parte del sistema político, Sí. del sistema de poder, digamos, ¿no? Si Elsa llega o no, si le pide o no Pasa que un adelanto del nunca 20. van a pasar por ahí. Sí. Yo O entiendo sea, que vos no tenés pases. formas de vivir. Yo siempre me acuerdo cuando salió, ¿te acordás lo de Revolución Federal? Que la financió alguien de la familia de Caputo, que le compró un mueble y quedaba en una calle, la carpintería quedaba en una calle de Villa de Lina. Yo conozco mucho Villa de Lina porque trabajaba ahí, mi hermana vive ahí. Esa mujer Caputo nunca va a pasar por Villa de Lina. ¿Sí? Porque los ricos pasan de la Panamericana hasta el Río. Libertador, Santa Fe. De la Panamericana para allá no van los ricos. No ves un rico. No hay. Te tenés que perder. Se tiene que romper el GPS. No había forma de que ella pasara por... Digo, los ricos no pasan por los lugares de pobres, en serio. Está bien, pero vos Te pasando lo tenés que por la proponer. ciudad- Tenés que decir, ay, hoy voy a ver los pobres. Sí, o ir al country y en el camino al country Pero yo verás la repito que pobreza. antes no era así, ¿entendés? Que íbamos al colegio todos juntos, que había cosas que hacía que la sociedad se mezclara, los más pobres con los más ricos, y eso hacía que después convivamos mejor. El tema es que vos hoy en día te sentás a comer en cualquier restaurante de Capital Federal con una ventana a la calle y el tacho que tengas más cerca vas a ver que cada 10 minutos alguien Sí, pasa y lo eso es revisa. cierto. Entonces también, digo, hay algo donde está bien, vos no lo transitas en tu experiencia de vida, pero está ahí nomás. Está mirando la calle. Este hombre debe estar más alejado todavía de Sí, esto, ¿no? bueno, Estos claro. son tipos muy ricos. Sí, son tipos muy ricos. Mi solidaridad con Elsa. Pero. Con él no, con Elsa. Con Elsa, por La, supuesto. la frase también hay una frase que dice medio al pasar que es yo no pago ni mucho ni poco, Pago lo ¿Qué? que pago. pago lo que pago. Eso es lo que le dice a los Yo creí que iba a empleados. decir pago lo que puedo, no sabía cómo poner. ni mucho La ni frase poco. no es nada, pago lo que pago no es nada. No, debe ser el convenio de casas No, me particulares. imagino que tiene que ser un poco más, pues es muy bajo Sí. el El convenio convenio. es muy Son bajo. menos de 4.000 pesos por Y hora. viniendo de Pino, no me Sí. sorprendería. Es que él se dio cuenta en el medio de lo que estaba diciendo que estaba... Yo creo que sí. O sea, ahí- Yo creo que por eso sí. me salta con eso. Es que no puede decir pago lo que puedo porque si no Elsa no lo estaría llamando para pedirle un adelanto el 20 del mes. ¿no? Ahora, yo creo que es un problema de Pino, es un problema de las élites, pero también es un problema de la política. ¿Eh? Hay muchos dirigentes políticos que realmente no tienen en su día a día de Sí. interpretación de la realidad esa realidad. De verdad. Y a veces, no digo todos gorilas o de la derecha, ojo, que a veces hay dentro del peronismo también algunos dirigentes que no terminan de comprender. Andá a buscar a los periodistas de la televisión y vas a ver Bueno. si alguno vio un pobre alguna vez. Bueno, claro, hay una falta de contacto con la realidad por desinterés, pero a veces también hay, en algunos casos, de sectores que deberían querer tener Claro. esa representación política, una distancia tan Sí, grande. sí. que- Yo creo que es uno de los grandes problemas lo que estás Bueno, manifestando. claro, ¿eh? te No podés evita- tener empatía si no lo viste, si no lo conoces. Si no sabes lo cómo sentís. viven, si no sabes Claro. qué pasa, si no sabes lo que es salir a las 5 de la mañana con un palo por si te roban camino al bondi. Bueno, obviamente el transporte público, la vida del trabajador, el endeudamiento, qué pasa con el narco en el barrio, no va a estar entre tus problemas a resolver porque directamente los desconoces o directamente ni te interesan, ¿no? Claro, claro. Che, estuvo Milei hace un rato, me dicen que llamó a Radio Mitre para salir, para tratar de explicar de alguna manera lo de García Cuerva, ¿no? A ver, a ver qué dijo. Parece que ha dado una opinión válida dentro de un encuadre, digamos, sobre las Sagradas Escrituras, donde él da su opinión y que me parece absolutamente válida. Es más, yo entiendo que a veces hay muchas restricciones que uno enfrenta al momento de estar en la silla eléctrica que no se conocen o cómo se actúa, pero digo, hay dos reflexiones que a mí me parecieron interesantes, ¿no? Digamos, al problema, a la persona que tiene problemas de invalidez,
no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo, es decir, no se lo llevan al Estado, ¿no? Primer punto, no menor. Y segundo, esas 4 personas que llevan a la persona con dificultades hacia nuestro Señor Jesucristo, quizás si lo hicieran en Argentina, esos 4 lo molerían a golpes, a patadas, a trompadas y demás, ¿no? ¿Qué está diciendo? Él habla del Estado en la época del emperador y donde la iglesia, te acordás que el poder era compartido, y lo compara con esto, está diciendo que, bueno, ocúpate vos de los discapacitados, García Cuerva, si no te gusta. Qué nivel de locura, qué nivel de locura. Eso solamente puede hablar con estos comunicadores, ¿no? No puede decir esas barbaridades adelante de un periodista. Hay algo también en decirle silla eléctrica al lugar que lo ocupa, ¿no? Claro, claro. Habla mucho de... Como que está sufriendo. De lo que, bueno, de lo que considera como su rol como presidente, ¿no? Pero sí, hay como un equilibrio difícil ahí, porque están tratando de que venga el Papa, por lo tanto de sostener un vínculo, ahí dijo García Cuerva, pero también lo dijo hoy Milei, que vendría entre septiembre y noviembre. Están como a punto de lograr que el Papa visite la Argentina este año. Entonces no pueden terminar de romper del todo, claro. Más allá de, después sí, los Venegas Lynch o los Trebuch y demás, que son como voceros clase B del gobierno, sí salieron a cuestionar muy fuertemente a García Cuerva. ¿Trebuch lo cuestionó? Sí, anoche en la tele, ahí con Majul. También esta idea de que prefieren gobiernos peronistas, ¿no? Como una cosa en definitiva, de querer ideologizar, ¿no? un retrato de la realidad que hace la Iglesia, producto de conocerla, por otro lado. Al margen de que, en todo caso, si prefieren gobiernos peronistas, ¿cuál sería el problema, no? Pero bueno, en definitiva... Pero no eran tampoco muy amables con el kirchnerismo en su momento. Cambió la Iglesia también, ¿no? Cambió la Iglesia. Cambió la Iglesia, cambió el peronismo, cambió la Argentina, pero esta es una iglesia más parecida a Francisco y a curas que hoy están, a arzobispos que eran curas villeros, que conocen el territorio, entonces hay como otro acercamiento a la realidad y otra sensibilidad. Volviendo al índice ELSA, ¿no? García Cuerva sabe de lo que habla porque estaba en esos barrios. Conoce a Elsa. Conoce a Elsa, conoce a muchas Elsas, ¿no? Entonces no necesita el índice de Elsa para darse cuenta de lo que está pasando en los barrios. Pero es raro ahí el equilibrio que está tratando de hacer Milei. Sí. De, bueno, no me ofendo del todo, porque fue respetuoso. Bueno, empezó bien, pero después lo que dijo al final es una cosa de loco. Sí, llévenle los pobres a García Cuerva, dije, ¿no? Claro, eso dijo. Los discapacitados llévenselos a García Cuerva. Es una traducción de... Que se ocupe él. Que se ocupe él, ¿no? Que se ocupe la iglesia. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Había algún otro tramo? A ver, escuchemos qué más dijo. ¿Ido, atacado por García Cuerva? No, para nada, porque entiendo, digamos, la lógica, el debate, la opinión, además lo hace de manera educada, no tengo nada de que quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate, me parece que eso es súper valioso. No lo notó a García Cuerva como un opositor, como el kirchnerismo lo hacía, por ejemplo, con Bergoglio, que lo consideraba el jefe de la oposición. No, yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible. Ok. Es decir, hay digamos, posiciones que me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate, digamos, de mediar en esta situación donde claramente entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no? Pero... Me gusta porque Feynman aprovecha para pegarle al kirchnerismo. Todo es culpa del kirchnerismo. En algún momento, de alguna forma... De alguna forma lo mete. Después hablan del tema de las redes sociales, que dice que se quejó que habló de terrorismo. Terrorismo es generar terror, muchachos. Eso es terrorismo, generar terror. Y ustedes generan terror, está claro. A ver, ponelo. A ver, no es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted, digamos, va a pasear por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma que después la gente se vincula. Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, digamos, va y se baja de la red, no es tan problemático. Es decir, de vuelta,
Eduardo, vamos a ponerlo en estos términos. Si a una persona no le gustara el estilo con el cual usted encara su programa, ¿cuál es el problema? Va y escucha otro, digamos, no es tan problemático. Entonces, me parece que, digamos, es una opinión, digamos, uno la puede compartir o no. A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Pero, digo, terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror. Qué cosa loca. Él dice que si a vos no te gusta la red, que te vayas. Es decir, yo tengo que irme. Existen tipos como él. Después esa cosa, viste que él dice, las redes hay que entenderlas. Yo sé de un periodista que se enfrentó al Gordodán, lo fue a buscar. El Gordodán lo maltrató. Y Gordodán le decía, no, vos no entendés. En las redes uno dice así. El flaco dice, no, vos me insultaste a mí en las redes y yo te voy a cagar a trompada en la vida real. Y Gordodán no entendía bien cómo puede ser. Si yo lo hice en las redes, vale. Claro. ¿No? Pido gancho. Si acá vale, en las redes yo puedo decirte lo que quieras. Puedo decir que te voy a matar, puedo darte un número de teléfono, dónde es tu casa. Hacen estas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Doxear. Eso. Doxear, sí. Y vale porque es en las redes. Sí, y además el caso de Milei... ¿Pero le pegó o no? No quiero extenderme más. Bueno, hubo varios, ¿no? Youtubers en su momento, youtubers libertarios. Yo no fui, ¿eh? Hubo uno que terminó corriendo a esconderse en una casa de empanadas, ¿se acuerdan? En una Sí, movilización, claro. porque no terminan de comprender que una cosa son las redes y que otra cosa es la vida real. Claro. Cuando te ven y te dicen, che, vos sos el que en las redes está diciendo determinadas cuestiones. Claro, eso pasó. Ahora, Milei tiene una interpretación de la realidad mediada por las redes. No es una participación Exactamente, en buen las redes, punto. no es que tuitea mucho o está muchas horas. No. Su interpretación de la realidad es mediada por las redes, es lo que a él le llega y esa retroalimentación permanente de lo que en algunos ya han llamado el algoritmo de Irigoyen. El algoritmo de Irigoyen, Sí. pero también, y la inteligencia artificial, ¿no? Y esa construcción de su figura, de su imagen, muy difusa. De Ahora, él ¿cómo mismo ha sobre quedado? lo que Mira, reflejan el otro las día redes, ¿no? hablé con alguien muy cercano a ellos, muy cercano, que conoce el funcionamiento del gobierno, todo. Muy amigo de un par de ministros, y me dice, mira, esto funciona así. Gobierna Karina con los Menem. Y él es lo que hay para mostrar. Él es lo que muestra el gobierno al público. ¿Y qué hace? Dice, con los ministros no habla, dice, debe hablar una vez por semana, 10 minutos con el ministro de Economía. Con el resto no habla con nadie. Los proyectos se presentan sin que él lo sepa. ¿Qué hace? Dice, medí el tiempo que está en las redes y va a saber que es una jornada. Él hace su jornada de trabajo en las redes. Y después es un tipo solitario, que está ahí en serio, que está con sus perros. No es joda, nada más estoy contando lo que el tipo me dijo. O sea, el presidente de la Nación es un tipo que trabaja de estar en las redes, de ir un rato en medio, de mostrarse. Y él es lo que hay para mostrar. Este gobierno muestra eso. Este es el producto que han creado. Y los que gobiernan son otros. Y hay una tensión entre los que gobiernan por los negocios y qué sé yo. Por eso cuando uno le pedimos, bueno, que decida, que medie, que termine con la interna, no es él el que está manejando el poder. Cada vez me lo dice más gente muy cercano y es la segunda vez que una persona muy cercana al gobierno me dice que no habla con los ministros. Por lo tanto, no gobierna. No gobierna. Claro. No está gobernando el tipo. No habla ni para ordenarles una tarea, nada. No. Claro. ¿Y quién ordena entonces? Si no ordena él. Y depende del ministro. Sí, hay una tensión en economía, fundamentalmente entre Caputo y Sturzenegger, y en el resto, bueno, las tensiones que conocemos y que hablamos siempre. Está muy activo el embajador también, ¿no? La Mela. Claro. Bueno, un poder que seguramente medio nunca del vimos ministro de una Interior. cosa así. Hemos visto cosas bravas, pero nunca una cosa así. Lo que está pasando con la Mela y el poder no solo sobre el Ejecutivo, sino, yo diría, sobre los tres estamentos hoy del Estado, ¿no? Sobre el judicial y sobre el legislativo. Mucha influencia sobre diputados y senadores. Ayer estuvo en el Tedeum. Así es. Es un virrey ya. Ya es un virrey, sí, es el virrey Lamelas. ¿Nos tenemos que ir, Tano? ¿Un minuto? ¿Nos queda un minuto? ¿Cómo es? ¿Por qué un día es una hora, otro día es a hora? ¿Por qué no me ordenan? Ah, porque vende. Sí, la palabra vende me gusta. Está bien. ¿Viste? Este me dejó del día, vos me alegrás el día. Quedamos un poquito, ¿no? La vida es así, una de cal y una de arena, qué sé yo. Está bien. Ay. ¿Fuiste a la cancha? Sí.
¿Y? Sí, dice No con puede la- más. No, es lo último. No, fui espectacular. Aparte se vivió en Córdoba, porque después fui a los festejos en el centro. Se vivió escenas parecidas a Triunfo del Mundial Ajá. en todo el país, pero en este caso en Córdoba, locura total. Qué lindo. Y además se extiende, ¿no? Hoy vi que había un embotellamiento y ya la gente se baja de los autos y va a ir a la autopista. va a Y ir ahora a el la- próximo campeonato, tu hijo. Vos ya no vas a ver más. ¿Cómo? Y no sé. No sé. No, pero aparte ahora con el formato, con los formatos nuevos, ¿viste? Claro, Que puede salís- ser, puede salís ser. campeón y tenés acceso como a 20 competencias Pero digo, más. es más lindo que salga un equipo que nunca salió, ¿no? Siempre es más lindo, sí, hay algo de Claro, eso. no, dice. Ah, bueno. No, no es Para más los lindo. hinchas de River no, pero Bueno, nos vamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos. No se engripen, cuídense, como decía mi abuelo. Toda la noche una gripe, la Noé. Si no me contagio, no sé si zafo. Mira, no sé si zafo. Estaban hasta los perritos estornudando. Bueno, ¿Pero te vacunaste? sí, yo, por supuesto. Estás protegido, entonces. Sí, sí, estás estoy protegido. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz